Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, vehículos y oficina. Nuestro tema de hoy, actualidades sobre el sarampión. Porque el sarampión ha vuelto. Mi nombre es Irma Quintanilla González. El día de hoy tengo el honor de la presencia de una excelente pediatra e inmunoalergóloga, la doctora Jacquelina Aguillón Roa. Bienvenida, estimada doctora. Un gusto, doctora, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, pues como cada semana les comparto un muy breve resumen de su currículum. La doctora egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño y la Mujer, avalada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Subespecialidad en alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la UNAM. Adscrita a la Coordinación General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro en programas de apoyo en primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir primer nivel de atención? Todo lo que concierne a la atención que dan los médicos generales, médicos familiares y capacitarlos en temas tan importantes como el que hoy nos trae. Uno de estos programas es el de infancia y adolescencia, motivo por el cual el día de hoy nos acompaña para hablar de este tema que sin duda está siendo prioritario para que lo veamos, se prevenga y se le dé atención oportuna, el sarampión. Doctora, sin otro preámbulo, porque me interesa mucho que nuestra población, nuestros radioescuchas, escuchen qué es el sarampión y por qué es importante hablar de él en estos momentos. Gracias, doctora, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de sarampión? Porque reemergió, ¿no? Todos sabemos que era una enfermedad que la teníamos eliminada en el país y bueno, tenemos que recordar que el sarampión existe en todo el mundo. Entonces, mientras no se erradique en todo el mundo, pues siempre estaremos alerta de que pueda volver a pasar. Y recordemos que el sarampión es una enfermedad viral. La produce un virus que, bueno, desde la familia Paramyxoviridae, simplemente por dato cultural, que es importante que lo sepan. Y este virus, ¿qué importancia tiene? Que es altamente contagioso, muy contagioso. Yo siempre les pongo el ejemplo a las personas. Si estuviéramos en un lugar donde hay 15 personas y yo estoy contagiada y ellos no están vacunados, podríamos contagiar a 15 personas. En menos de 2 horas se puede contagiar. El virus puede permanecer en superficies hasta 2 horas. Entonces, es altamente contagioso, mucho más contagioso que COVID. Y aquí importante, pues la vacuna. Hablaremos de la vacuna posteriormente, pero eso es muy importante. Recordar, es un virus y es altamente contagioso. Sí, sin duda, doctora. Por COVID decían que por cada persona se contagiaban 4 o 5. Imagínese estar diciendo 15, 17, es altamente contagioso, doctora. ¿Nos podría decir cuál es la situación actual del sarampión? Porque hay mucha alerta, hay mucha angustia en la gente por los reportes que está habiendo. Y quisiéramos saber qué está pasando en México y en el mundo, por favor, doctora. Sí, bueno, esto que ya había comentado, no se ha erradicado del mundo, entonces siempre existió. Y lo que sucedía era que había brotes en ciertas partes del mundo, por ejemplo en Asia, en África, en Europa, y había pues importación, ¿no? Alguien viajaba y se traía el virus, pero como la gran parte de la población en México estaba vacunada, pues eran brotes que se podían mitigar fácilmente. Entonces, ¿qué pasó? Pues bajo pues hay una brecha de vacunación importante y entonces ahora los brotes son mucho más grandes y hay muchas personas que no están vacunadas, por muchas razones que podemos comentar, pero esa es la principal parte. Ahorita nos preocupa que entre 25 y 26, lo que va del 26, hay un repunte muy importante. Al corte del 3 de febrero teníamos 8,332 casos en México acumulados. O sea, es muchísimos claro, casos. Muchísimo. Y en el mundo, más de 500,000 de casos en el mismo periodo. Sí, y ahora tenemos mucha gente que viaja, que no está vacunada,
que nos importa esa enfermedad y la contagiosidad de la que usted hablaba. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del sarampión en niños y en adultos? ¿Es igual, doctora? Sí, los síntomas son iguales, sin embargo aquí tengo que hacer una acotación. Antes, en los años 80, 90 decíamos es una enfermedad de la infancia, como muchas de las exantemáticas. Sin embargo, esta enfermedad hoy ya no tiene respeto, o sea, es en niños, es en adolescentes y es en adultos. En forma general los síntomas son iguales. Quiero hablar un poquito del periodo de incubación rápidamente, que va desde que la persona se contagia 7 días hasta 21 días. Entonces es un periodo bastante largo en el que el paciente puede andar sin síntomas, que está incubando el virus. Entonces, a partir de que empiezan los síntomas, los síntomas cardinales es la fiebre. Y aquí sí tengo que ser muy puntuales. Fiebre de alto grado. Alto grado es más de 39 grados. Es importante porque a veces con eso podemos hacer algunas diferencias con otras patologías. Perfecto. Malestar general, evidentemente. Y tenemos reportes respiratorios principalmente. Tos, rinorrea o escurrimiento nasal, que pues como una gripe prácticamente, y conjuntivitis, este color enrojecido de los ojos son los síntomas principales. Después de eso pasan 3-4 días y puede aparecer primero unas manchas en lo que le llamamos enantema o lesiones en la boca, manchas de Koplik. Y aquí quiero acotar porque luego a veces piensan que por una mordida o una pequeña úlcera es lo mismo. No, estas lesiones se parecen más a los granos de arroz, para que la gente lo pueda imaginar, como pequeños granos de arroz, así como blanquecinos con un fondo enrojecido. Ese es como el signo. Se llaman manchas de Koplik. Y después aparece el exantema. El exantema es un rash, es una lesiones como granitos que empieza en cabeza, cara y se va hacia el tronco y las extremidades. Entonces, esos son los síntomas. Todo esto que estoy platicando nos puede durar casi 2 semanas y durante todo ese tiempo el paciente está contagiando. Entonces, es importante saberlo. ¿Desde el periodo de incubación podemos considerarlo o ya cuando hay estos síntomas, doctora? No desde el periodo de incubación, desde que empiezan los síntomas. Se reporta que 4 días antes del exantema y 4 días después de que se quita el exantema. Entonces, es una ventana muy amplia, muy doctora, amplia. definitivamente. Doctora, ¿cómo se diagnostica el sarampión? ¿Y qué pruebas utilizan para confirmarlo ustedes desde el sector salud? Sí. Primero, recordar que como médicos tenemos que ser muy clínicos. Entonces, definitivo. Entonces, hacer esta parte clínica, decir, ver si hubo un contacto. Es importante hacer esta buena historia clínica, la edad del paciente, preguntar si está vacunado o no, ver cuándo aparecieron los síntomas, cómo van evolucionando los síntomas que acabo de mencionar, y cuando ya digo, tiene síntomas respiratorios, tiene el exantema, tiene todo, sospecho que sea sarampión, tengo que reportarlo. Estoy obligado como médico privado, médico público, a reportarlo. Entonces reporto el caso, se puede reportar al área de epidemiología de la jurisdicción 1 de la Secretaría de Salud, y a partir de ahí se hace la búsqueda del caso y entonces ya tengo la sospecha clínica y ahora puedo tomar 2 tipos de pruebas. Una es en sangre, buscando anticuerpos. Recordar que los anticuerpos es algo que forma, aquí valga la redundancia, el cuerpo para formar memoria ante algo que pasó, ¿no? Algún virus, alguna bacteria. Entonces, ¿qué busco? Anticuerpos IgM e IgG. La IgM son los primeros que aparecen durante prácticamente todas las infecciones y IgG habla de que hubo una exposición anterior. Y la prueba de PCR, que sería la más específica, que ya mucha gente la conoce por el tema del COVID, como que ya no se nos hace nuevo, es una prueba de orofaringe con, pues obviamente, las secreciones y en búsqueda del virus. Y es muy importante hacer esta clasificación. Y lo quiero comentar ahorita que platiquemos de la vacuna, porque podemos tener también reactivaciones por vacunación. Lo platicamos. Claro que sí, doctora. Nos queda claro que cualquier médico, y esto es para nuestra población médica que también nos escucha, que tenga la sospecha por estos signos patognomónicos como las manchas de Koplik, por el tipo de contacto, debe ser reportado, porque si no estamos pues subdiagnosticando y subconfirmando. Entonces, todo médico debe informar a ustedes, a la Secretaría de Salud, o en caso, por ejemplo, de ser de alguna institución, a su departamento de epidemiología para de ahí reportarlo. ¿Ustedes son los que concentran esta información a nivel estatal?
Sí, se está reportando al área de epidemiología de la jurisdicción 1. De hecho, pues se ha puesto en los canales públicos de la Secretaría los datos, el teléfono, el correo donde se reporta. Aquí sí me gustaría hacer una acotación. Nosotros como pediatras es muy común que veamos enfermedades exantemáticas. Claro. Entonces, la verdad es que todas se parecen un tanto, ¿no? Rubiola, escarlatina. Exactamente. Sí, claro. Es más, rubiola y sarampión son prácticamente las que más se parecen entre ellas. Entonces, hacer esto de hacer una buena clínica, de ver cómo es la fiebre, de ver cuándo se presentó el síntoma, porque ahora pues todo nos parece sarampión, ¿no? Y entre que claro. Muchos de los médicos, pues los últimos formados en las últimas décadas, pues no han visto un sarampión en su vida, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una buena clínica, porque si no, entonces vamos a reportar todo, ¿no? Y vamos a acabarnos pues, las pruebas, ¿no? Siempre pasa eso que luego de repente agotamos claro. En los que no tienen. Hasta este momento creo que ha sido bastante contenido. Normalmente los casos que son sospechosos, bueno, pues sí realmente ameritan la prueba. Pero bueno, no por eso estoy diciendo que no se publiquen o no se emitan, sino más bien hacer una buena clínica como médico, ¿no? Sí, y yo creo que cuando a ustedes les reportan, obviamente van a mirar las lesiones y sí hay un poco de diferencia. Definitivamente las lesiones del sarampión, de las de la varicela, un experto las sabe diagnosticar por clínica, ¿verdad, doctora? Sí, es muy importante que hagamos este buen ejercicio clínico, porque para que después venga la prueba, ¿no? Y aquí también preguntar si los pacientes están vacunados o no, porque si un paciente está vacunado, se considera que la vacuna tiene una alta eficacia, entonces podemos estar ante otro tipo de exantema que no tenga nada que ver con sarampión. Uh-huh. Muy bien, doctora. En caso de que alguien haya adquirido ya el sarampión, ¿nos puede comentar qué complicaciones puede tener esta persona, para que nuestro público sepa que no nada más son las manchitas y se quitan, y como antes decían, tiene tanta duración y se te va a autolimitar? Que sí pasa en algunos casos, pero que también puede haber complicaciones. ¿Cuáles serían estas, doctora? Sí. Uno, que sí tengo que hacer énfasis, siempre les digo a mis pacientes, no busquemos una enfermedad si podemos prevenirla, ¿no? Porque había la historia esta de cuando tenían varicela los juntaban a todos los primos para familiares que se contagiaran. No, por favor, o sea, de verdad puede haber complicaciones muy graves para cualquiera de las enfermedades. Entonces, ¿Y por qué, doctora? Si yo tengo sarampión y pongo a los niños con todos sus primitos para que les dé esa inmunidad que antes se tenía esta idea, ¿qué es lo que pasa para que en unos no se compliquen y otros sí? Sí, aquí, bueno, obviamente la patogenicidad del propio virus, que en algunas ocasiones sucede, a veces en varicela, que pueda ir incrementando su patogenicidad, pero en el caso de sarampión, las complicaciones pueden ser muy graves. O sea, el paciente, cada uno de nosotros tenemos un sistema inmunológico que puede ser muy funcional o no tan funcional, y eso no lo podemos saber de primera instancia. Vamos viendo conforme vamos creciendo cómo vamos respondiendo a los virus y a las bacterias. Entonces, andar buscando una enfermedad y no saber cómo vamos a responder es algo catastrófico. Claro. En el caso del sarampión, si bien la gran población que antes se infectaba, porque ahorita pues ya sabemos que ha bajado mucho por el tema de la vacunación, normalmente les iba bien. Sin embargo, un 10% y un 1% podían hasta fallecer. Entonces, ese 10% se podía complicar. ¿Qué complicaciones esperamos en sarampión? Primero, las respiratorias. O sea, desde una otitis media por virus, que casi no lo pensamos, ¿no? Pensamos otitis media, pensamos en bacterias. Bueno, puede producir otitis media. ¿Sordera? Puede producir sordera, puede producir una laringotraqueobronquitis, que es una inflamación de la laringe. Esta tos que le llamamos tos de foca, ¿no? Que es que puede ser muy, muy grave, y neumonía. A nivel gastrointestinal podemos tener diarrea, y lo más grave es la encefalitis o la panencefalitis esclerosante, que puede tener secuelas graves o que puede llegar a la muerte. Entonces, porque debemos de buscar esas complicaciones, sí podemos prevenirlo. Claro, claro, doctora. Y precisamente para prevenir, siempre lo hemos dicho, no hay mejor que prevenir, doctora, existen las vacunas. Para nuestro público, por favor, ¿qué es una vacuna? Y en este caso específico, la del sarampión. ¿Y por qué es importante vacunarse?
¿Y quiénes deben vacunarse? Muchas preguntas, doctora. Si quiere empezamos. Sí. ¿Qué es una vacuna? La vacuna es una sustancia artificial porque se produce pues en un laboratorio, y las vacunas lo que hacen es un entrenamiento del sistema inmunológico de forma artificial. Hay vacunas, en este caso es una vacuna de virus vivos atenuados, y para que el público me entienda, es una vacuna que es un virus que está solo debilitado. Y esto lo hago mucho en énfasis porque si bien es una vacuna muy eficaz y muy segura, no lo es en aquellos pacientes que tengan un sistema inmunológico deprimido por alguna razón y el embarazo. Entonces, estas personas no las podemos vacunar con esta vacuna porque al ser un virus que está vivo, llamémoslo así, solo debilitado en un sistema inmunológico que no está bien, se puede activar. En cambio, en un sistema inmunológico que está en perfectas condiciones, va a ser una vacuna altamente eficaz. Esta vacuna la llamamos vacuna triple viral y doble viral. Es una vacuna trivalente o bivalente. La trivalente es para los niños y la bivalente es para adolescentes y adultos. Entonces, ¿a quiénes vamos a vacunar? A los niños, a los adolescentes y a los adultos. Los niños, ha cambiado los esquemas. Antes teníamos un esquema hasta antes de la pandemia, teníamos un esquema de 1 y 6 años. Actualmente tenemos un esquema de 12 y 18 meses. En los adultos, si tenemos este esquema completo, pues a partir de los 10 años se puede poner un refuerzo, adolescentes, adultos. ¿Hasta qué edad? Hasta los 49. Mucha gente me dice, ¿qué pasó con los de 50? Pues es que en teoría, las personas que tienen más de 50 años estuvimos vacunadas, por supuesto. Y estuvieron expuestas. Entonces, eso sí, el sarampión produce inmunidad para toda la vida. Pero también produce algo que tengo que hacer énfasis. Cuando una persona tiene sarampión, produce una amnesia inmunológica. Entonces, puede perder ciertos anticuerpos de otras enfermedades y entonces, durante el sarampión, tener mayor susceptibilidad a tener otras infecciones por otros virus o por otras bacterias. ¿Y de qué depende que se aplique la trivalente, bivalente, y si están aplicando la monovalente, doctora? En este momento no tenemos monovalente, solo trivalente y bivalente porque, se aprovecha la vacunación y se cubre también. ¿Qué otras enfermedades? Sarampión, rubiola y parotiditis en el caso de la triple viral, y en el caso de la doble viral, sarampión y rubiola. Me va a decir, ¿y la parotiditis? Porque parotiditis sí se considera una enfermedad de la infancia. Entonces, un niño que tiene 2 dosis prácticamente está cubierto. Quiero mencionar ahorita el tema de la dosis 0, porque justo en el transcurso de la semana pasada hubo un cambio ahí. La dosis 0 se está aplicando antes del año de edad, entre los 6 meses y los 11 meses, ¿no? ¿A quién se le está aplicando? Pues aquellos que tengan contacto o que tuvieron contacto o que hay riesgo de contacto con un paciente con sarampión, porque estos chiquitos pues todavía no están en el esquema de vacunación, que es 1 año y 18 meses, ¿no? Sí se puede aplicar, se considera 0 porque no se va a considerar para el esquema, o sea, se aplica. Sí sirve, pero no cuenta, no se contabiliza. No la vamos a contabilizar porque le vamos a poner sus 2 dosis aparte. Perfecto, doctora. Mucha gente tiene la idea de que si son varias vacunas, el efecto va a ser más severo. ¿Es cierto esto, doctora, usted como experta en esta área? O sea, si puedo poner... por ejemplo, la triple que nos protege contra 3. No. En general es una vacuna bastante noble. Noble porque, si bien sí, cuando la aplicamos, una vacuna subcutánea, que cuando la aplicamos arde, ¿no? Arde la sustancia y puede llegar a tener un poquito de dolor y a veces un poquito de enrojecimiento, pero en el general de la población no produce mayores síntomas. Sí tengo que mencionar algunos síntomas postvacunales. Sabemos que todas las vacunas pues son seguras, pero no son inocuas. Entonces, pudiera algunos pacientes tener algunos efectos. Hay pacientes que llegan a tener como un sarampión leve postvacunal. O sea, lo pueden presentar a la segunda o la tercera semana de la vacunación, donde presentan un cuadro de fiebre, no tan alto, estos síntomas respiratorios y el rash. Entonces, un cuadro de sarampión prácticamente. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Hago la clínica y lo reporto. ¿Por qué? Porque aquí tengo que estar segura que fue un esquema, o sea, fue una reacción o un ESAVI, que se llaman eventos asociados a vacunación, o realmente es un sarampión que haya coincidido que tuvo un contacto, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo mismo, tomo la prueba, la PCR, y el genotipo que me reporte me va a decir si es un genotipo de la vacuna o es un genotipo de algún virus que está circulando. ¿Puede haber sinergia cuando una persona ya está, por ejemplo, en este periodo de incubación del sarampión y que es vacunada? ¿Hay una sinergia en la reacción?
que se sume la reacción postvacunal con el contacto. Ah, claro. Sí, de hecho, cuando hacemos protección en población que puede haber estado en riesgo, sí podemos tener una sinergia ahí entre el virus que se refiere al contagio, ¿verdad? Exacto. Al contagio y a la vacunación, sí. Pero la verdad es que sí hay reportes de que aún vacunándolos, a pesar de que la vacunación para producción de anticuerpos tarda alrededor de 2 a 3 hasta 4 semanas para elevar los anticuerpos protectores, sí se ha visto que hay una protección. Entonces sí puede haber una sinergia protectora ahí con el virus. Uh-huh. Doctora, ¿nos puede repetir, aunque ya someramente nos lo dijo, cuántas dosis de la vacuna contra el sarampión son necesarias para que nuestra población quede protegida? Sí, al menos aquí quiero que hagamos una corresponsabilidad, porque el sector salud, tanto IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, el sector privado, estamos haciendo lo nuestro. La población también nos toca, ¿no? Nosotros también somos población. A veces queremos que todo venga ya y no hacemos lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Buscar nuestras cartillas, ¿no? Sí, claro. O sea, tengo cartilla de mi hijo, de mis hijos, tengo mi cartilla, la cartilla de su pareja, todas las cartillas, sino acudir por las cartillas, ver cuántas vacunas tengo. Si tengo un niño, porque me ha pasado ver, las mamás normalmente son muy responsables con sus esquemas de vacunación hasta los 2 años, pero se les olvidó la de 6 años, cuando el esquema era 1 y 6. Entonces, verificar que los niños tengan 2 dosis. Eso es importante, ya sea que tengan más de 6 años o menos de 6 años, pero que tengan sus 2 dosis. Ahorita se están adelantando esquemas. Me refiero a aquellos que estén apenas cumpliendo 6 años y que apenas les iba a tocar el esquema anterior de 1 y 6, se puede adelantar ese esquema. ¿Ok? En el caso de los adultos somos malos, ¿no? Malos en que se nos olvida la cartilla, nos dan el papelito, perdemos el papelito, bueno, siempre hacemos eso. Entonces, si no estamos seguros, nos tenemos que vacunar. Sí. Punto. Y mucha gente se queda con la idea que esas enfermedades, como muy bien dijo, como el sarampión, y todas las exantemáticas son de la infancia. Uh-huh. Situación que no, como usted muy bien lo explicó. Entonces, sí, definitivamente en las escuelas incluso, la cartilla de vacunación es requisito. Muy importante que las escuelas estén fortaleciendo esto para el bienestar de los niños. Y en muchas ocasiones, incluso en las campañas que hay, acuden a las escuelas y los padres de familia no lo permiten, como si se les fuese a hacer un daño a los niños, doctora. Y usted muy bien lo dijo, la corresponsabilidad debe ser una cultura que vayamos involucrándonos toda la población, porque no todo le toca a los médicos, al sector salud, al gobierno en proveer de estas vacunas. También nosotros tenemos nuestra parte, doctora. Y en este sentido, doctora, la vacuna que se está, que cuando se aplica, ya sabemos que nos va a dar una inmunidad, y que usted nos comentó, si se completa el esquema de las 2 dosis, es permanente. Es permanente, como todas las vacunas, va bajando la inmunidad a través del tiempo. Por eso, todos sabemos que hay refuerzos que tenemos que aplicarnos, ¿no? Con el tiempo y con la edad. De forma analítica se ha visto que las 2 vacunas pueden durar hasta 20 años con una muy alta eficacia. Entonces, por eso les digo, si como adultos no nos acordamos si nos vacunaron de niños, tenemos obligación de acudir a vacunación. Y así protegemos a los nuestros y protegemos a aquellas personas que no se pueden vacunar, como los pacientes con inmunosupresión, VIH, cáncer o el propio embarazo. Una mujer embarazada no se puede vacunar. ¿Por qué? Porque se puede reactivar estos virus que comenté. Entonces, cuidar a la población nos corresponde pues a todos, ¿no? Y recordar, aquí quiero hacer énfasis en no tener miedo, porque luego como ya venimos de la pandemia, de COVID y esto, caemos en el pánico. A ver, si tenemos las 2 vacunas, tanto población como sector salud, pues si tenemos un paciente, pues lo que tenemos que hacer los cuidados generales, lavado de manos, uso de cubrebocas. Sí es cierto que el virus se va a transmitir por gotitas, por estornudos, pero son los cuidados habituales que ya conocemos. Entonces, no caer en pánico. Saber que si estamos vacunados, estamos protegidos. Y todo aquel que tenga algún cuadro respiratorio, con catarrito, con tos, que estornuda, el uso del cubrebocas nuevamente, doctora. Sí, por eso le digo, es una corresponsabilidad, ¿no? Sí, definitivamente, doctora. ¿Nos puede repetir lavado de manos, el uso de cubrebocas, el acudir al médico, el no automedicarse, doctora? Aquí hacemos énfasis, esta enfermedad no tiene una cura, no tiene un tratamiento, no hay un antiviral,
lo más que podemos dar es paracetamol. Y aquí lo hago énfasis porque varios virus no se llevan con otro tipo de fármacos. O sea, me refiero al ibuprofeno, a la aspirina. O sea, es una enfermedad que solo le podemos dar paracetamol. Porque si le damos otro tipo de fármacos, podemos producir una insuficiencia hepática. Entonces, eso cuidado, porque luego la población es, ¿otra vez paracetamol? Sí, otra vez paracetamol, porque así no te hago daño. Claro, nos guste o no, el paracetamol es uno de los analgésicos más nobles, doctora, y con esto quiero decir que menos daño nos ocasiona. Doctora, vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Muy bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia del Colegio Médico de Querétaro. Estamos con la doctora Jacqueline Aguillón Roa platicando sobre el sarampión. Doctora, hemos recibido ahorita una llamada. Nos preguntan sobre la dosis cero. ¿Nos puede aclarar porque no quedó al parecer entendida esta situación? ¿No las puede aclarar, por favor? Claro, con mucho gusto. Bueno, primero recordamos cómo está el esquema actual en los niños para que se quede muy claro. 1 año y 18 meses. Ese es nuestro esquema para todos los niños. Con este tema de los brotes, se ha decidido que en Querétaro, vamos a hablar muy, muy local, en el municipio de Querétaro se va a empezar a aplicar la dosis cero. Esta dosis cero se aplica a partir de los 6 meses de edad de un bebé hasta los 11 antes de cumplir el año, ¿sí? ¿Por qué se decidió? Bueno, pues porque está viendo que hay casos cercanos. Entonces, eso es para el municipio de Querétaro. No les puedo decir que después no habrá otros municipios, pero hoy que estamos aquí es para el municipio de Querétaro. Pueden acudir a los centros de salud del municipio de Querétaro, obviamente al IMSS y a sus médicos privados. Eso es, así que es decisión. Y entonces, esta dosis cero se aplica en este grupo etario. Es una dosis que es única y que de todas formas, cuando este bebé cumpla 1 año, se le va a volver a aplicar su dosis del año y de los 18 meses. O sea, en realidad, ese bebé va a tener 3 dosis. Claro, y si tenemos a un niño de 5 años, por ejemplo, de 4 años. Si tenemos el esquema anterior que repito, cambió cuando, en 2020, en la pandemia, justo cuando fue la pandemia, el esquema anterior, el que se usaba antes era 1 año y 6 años. Entonces, ahorita es 2026, estamos con niños que están cumpliendo 6 años. Puede ser que ahorita tengan 5 con 3 meses y que digan, pues ya le va a tocar, ¿se la puedo adelantar? Sí, se la podemos adelantar. O mamás que se les olvidó, porque tengo las mamás que el niño ya tiene 7 y cuando ven el esquema o la cartilla, se me pasó vacunarlo. Claro, claro, perfectamente, doctora. Yo quisiera aquí que nuestros radioescuchas, sobre todo las mamitas, pongan mucha atención porque todo esto es muy dinámico. Ahorita nos dice, va a ser en el municipio de Querétaro, pero depende de cómo esté siendo el comportamiento de contagio, los casos que esté habiendo. Se toman medidas diariamente que van involucrando. Entonces, por favor, estén muy atentos a canales oficiales, porque también se presta, como en pandemia, doctora, mucha infodemia, todo mundo se sentía experto, todo mundo hablaba y lamentablemente creó muchas falsas noticias que no ayudaron en tiempos de pandemia y que ahorita tampoco nos van a ayudar. Esa infodemia, de verdad hay que empezar a ser más conscientes dónde buscamos, en qué canales nos informamos, y por eso estamos aquí con usted, doctora. Muchas gracias. Volviendo a nuestras preguntas, doctora, ¿por qué si desde 1996 México fue declarado libre de sarampión, volvió y está ocasionando estragos graves, como hasta muerte en la población, doctora? Sí, pues partiendo de lo que habíamos comentado, el decir eliminación no es erradicación. Entonces, en el mundo no está erradicado. Hay casos importados, eso era lo que más sucedía durante los años previos, vamos a hablar del 2000 a la fecha, pues había pequeños brotes que se contenían fácilmente. Sabemos perfectamente que la pandemia pues hizo un caos en el tema de la
las brechas de vacunación, o sea, sí hubo un descenso en la vacunación por muchas causas, y una de ellas era el mismo miedo de la población, acudir a sus servicios de salud, o sea, no me acerco a los hospitales porque ahí hay COVID y entonces me puedo contagiar. Entonces, esta negación también a acudir, a ser corresponsable en el tema de vacunación, pues hizo esta caída muy importante en la vacunación que tenemos que alcanzar nuevamente. Para que logremos esta eliminación nuevamente en el país, necesitamos que al menos el 95% de la población esté vacunada de sarampión. Si no logramos esos números, no vamos a eliminar el sarampión. Entonces, tenemos que decir, no lo vamos a erradicar mientras no se erradique en todo el mundo, pero sí podemos volver a estar en este país libre de sarampión. Entonces, pasó esto y hay otro punto bien importante, este fenómeno antivacunas. Digo, yo la verdad es que soy muy respetuosa pues de las decisiones de la gente. Sin embargo, siempre digo, okay, yo puedo pensar algo, pero si esto que hago, esta decisión puede dañar a otro, pues tendría que reconsiderarla, ¿no? Si yo no me vacuno, no vacuno a mis hijos y mis hijos se contagian, y justo había una persona con cáncer que ese sí no se podía vacunar, lo van a contagiar y puede fallecer. Entonces tenemos que ser responsables. Hay mucha información, muchos videos, muchas cosas en redes que dicen las vacunas el autismo, las vacunas esto, las vacunas hemorragias, pero muchas de esas cosas ni siquiera son comprobadas. Es más, rumores, yo creo que esa sería la palabra, rumores en las redes. Esta vacuna de verdad, estas vacunas que estamos hablando, triple y doble viral, son vacunas altamente seguras. Se han usado pues, desde los años 70. Claro. Entonces son vacunas de verdad muy seguras. Ya dije en quién no. ¿Quién no? Pacientes que realmente tengan un sistema inmunológico deprimido, pacientes que tengan una quimioterapia, pacientes que tengan un medicamento que les llamamos medicamentos para enfermedades autoinmunes, el embarazo. Aquí quiero hacer una acotación con el embarazo. A ver, todas las mujeres en edad fértil deben de estar vacunadas. Recordemos que la vacuna que vamos a poner en la etapa adulta son SR, que es sarampión y rubiola. Vamos a proteger contra sarampión, pero vamos a proteger a esa persona el bebé, contra rubiola congénita, ¿no? Entonces, las mujeres se tienen que vacunar antes de pensar en embarazarse. Y lo digo porque al menos debe haber una ventana de un mes entre que yo me vacuno y que decido embarazarme o que me embarazo. Sucede el embarazo. Entonces, cuidado también con eso. O sea, el embarazo no se lleva con esta vacuna, ¿no? Claro. Uh-huh. Agregaríamos también en pacientes que están inmunodeprimidos, doctora, claro. por trasplante. Claro. Todo aquel que tenga un sistema inmunológico primario o secundario, hasta la misma desnutrición grave, es un tema. De hecho, la mayor parte de complicaciones puede ocurrir en personas con desnutrición. Entonces, sí tenemos que cuidar. ¿Cómo las cuidamos? Vacunándonos. Porque ellos no los vamos a poder vacunar, o al menos no en este momento. Cuando estén en otras condiciones, tal vez sí puedan vacunarse. ¿Y qué hay del tema, doctora, que durante todo este tiempo no hubo la compra de vacunas, que bajó el nivel de vacunas a partir de pandemia? ¿Es cierto? Yo creo que no del todo. Hubo al principio de la pandemia, más bien entre el 2020 y 2021, en este periodo, sí hubo un descenso de producción, porque prácticamente todos los laboratorios a nivel mundial estaban con COVID, ¿no? Entonces más bien hubo una falta de producción. No ha dejado de haber vacuna realmente, o si hay, son periodos bien cortitos, o sea, muy cortitos, en los que hubo un año 2023, 24 por ahí, que hubo un descenso en SR, en la vacuna de la doble viral. Entonces, son estos pequeños periodos que tampoco podemos atribuirle todo. Yo creo que se juntan varios factores y que pues tenemos que todos ir. Ahorita hay vacuna, vacunémonos. Usted mencionó un tema muy importante, los antivacunas. Sin duda es respetable cada quien como piensa, como usted lo dijo. Sin embargo, informémonos, veamos qué hay. Luego es más nuestro miedo por ignorancia que el tener el conocimiento y tomar la decisión, porque el derecho a la salud es de nuestros hijos. Yo como adulto ya tuve a unos padres que fueron muy responsables, que me pusieron las vacunas que en su momento correspondió, pero ahora yo como padre debo ver el derecho de mis hijos, en qué grado los puedo estar predisponiendo a que no tengan ese crecimiento armónico, esa salud, esa capacidad completa, doctora, tan solo porque yo ahora soy antivacunas, ¿verdad? Sí, el tema de antivacunas es, yo les quiero poner algo muy claro para que tal vez así comenzamos un poquito.
Los mayores casos, sobre todo el año pasado, estaban en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. En el norte, sí. Ajá, muchos casos, 7,000 casos allá. El punto es, en Chihuahua había más casos y también más mortalidad. ¿Cuál era el común denominador? La no vacunación. Entonces, aquellas personas que no estaban vacunadas porque les faltaba el esquema, y muchos, porque hay muchas zonas que sí son antivacunas, porque hay zonas, comunidades muy específicas que son antivacunas, eran quien más sarampión y quien más letalidad tenía. Entonces, yo creo que con eso queda claro, ¿no? Porque un estado que tiene estas condiciones tiene más casos y tiene más letalidad. En el caso ahorita hay un incremento también en el estado de Jalisco, y que el común denominador, la falta de vacunas. Qué barbaridad. Entonces, yo creo que con eso podemos decir, es una vacuna de muchos años, que se ha usado muchos años, que es muy segura. Claro. Entonces, no caigamos en... Lo que pasa es que ya es tanta la información que se maneja a nivel de las redes, que la verdad es que hasta uno que lee, puede decir, estudia medicina, hasta uno a veces le mueve, ¿no? Duda de lo que sí está haciendo. Sí. No, definitivamente hay que ser muy conscientes y hay que creerles a quien nos está diciendo, como en su caso, doctora. Doctora Jacquelina, ¿qué están haciendo en México y en particular en el sector salud en nuestro estado para no perder la certificación? Porque sé que existe como que el condicionante de que nosotros ya teníamos la certificación de México libre de sarampión. ¿Qué se está haciendo al respecto? Ok, una es pues tener la vacuna disponible, eso es yo creo que lo más importante. Y lo tenemos, ¿no, doctora? Lo tenemos, en este momento lo tenemos. 2, la búsqueda intencionada, bueno, la comunicación, la sensibilización de la población, del área médica y paramédica, y la búsqueda intencionada de casos, eso es muy importante. Aquí a Querétaro los primeros casos que llegaron fueron importados por el tema de la pizca, no sé si sabemos de esto, que es el tema de pues personas que vienen a cosechar y pues que bueno, no estaban vacunados y llegaron, y entonces empezó a diseminar, ¿no?, el sarampión. Entonces, búsqueda de casos, hacer los cercos epidemiológicos, hacer el tema de la vacunación, los bloqueos vacunales. O sea, estas personas ya las ubicamos, las tratamos, las aislamos, o sea, el aislamiento normal para evitar más contagios, y todos los que estén alrededor, ver que estén vacunados o vacunarlos. Entonces, si hacemos esto todos, lo que nos corresponde, y la población sana acude a su vacunación, podemos volver a ser un país con eliminación del sarampión. Perfecto, doctora. De no lograrse estas metas, ¿qué consecuencias se tendrán en México y sobre todo en nuestra población ante esta crisis? Porque sabemos que es todo un tema el que nos castiguen, por así decirlo, por no cumplir con esto. ¿Qué consecuencias se tendrán? Yo creo que, como en los premios, ¿no? O sea, lo peor no es perder el premio. Yo creo que el impacto a la población es lo más grave. El impacto a su salud, pensar en que si hay más casos, la probabilidad de más complicaciones, más gasto de salud, tanto al bolsillo como al sector salud en general, y las secuelas y la muerte. Entonces, creo que estamos en perfecto tiempo, ya lo hemos hecho otra vez, sabemos que se puede hacer, y por eso yo insisto mucho, nosotros hacemos lo nuestro, pero la población tiene que escuchar y ser responsable sin caer en el pánico, porque eso tampoco va a ayudar. Yo repito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tengo cartilla? ¿No tengo cartilla? ¿Tengo vacunas? Al menos 2, niños, adultos, adolescentes, voy a vacunarme si no las tengo. Yo creo que eso es lo que nos toca. Y el punto de la parte respiratoria, ya no sabemos cuidar de eso. Ya el COVID nos enseñó. Sí, claro. Ya nos enseñó a que si estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Uso de cubrebocas, lavado de manos, y pues no estar abrazando y apapachándonos, porque nos vamos a transmitir cualquier tipo de infección viral, entonces respiratoria. Entonces yo creo que los cuidados ya lo sabemos hacer. Nada más es una corresponsabilidad de la población. Tenemos que todos participar. Y yo creo que sí, yo veo un fenómeno en la población que está ávida. Hemos hecho campañas en escuelas particulares y bueno, la gente fascinada en que
en llevar a sus personas queridas, a sus niños a vacunar. Llevan a todo el mundo a vacunar, hasta los abuelitos van. Entonces, yo creo que la población sí quiere, nada más es acercarle, nosotros pues obviamente siempre tener la disposición como sector salud de atender a los pacientes y tenernos paciencia mutuamente, por favor, empatía, ¿no? Porque luego caemos en el miedo y entonces ya vamos a exigir, o sea, no fuimos en 10 años, pero ahora ya exigimos, gritamos. Quiero que sí. ahorita sea, entonces, ¿no? empatía, respeto, de ida y vuelta, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que otro mundo tendríamos, doctora, si tuviésemos conciencia de todo esto. ¿En dónde están los puestos de vacunación o a dónde nuestro público puede recibir estas vacunas? ¿A qué teléfonos llamar para pedir información, doctora? Porque decimos nuevamente, están la información, pero no sabemos si es verídica. Sabemos que hay canales de la Secretaría, pero usted nos los puede decir ahorita, por favor. Sí, a ver, en todo el estado, nosotros tenemos, por parte de la Secretaría de Salud, hay 198 centros de salud. La gente puede decidir a dónde ir, o sea, hay gente que me dice, pero si yo tengo IMSS, ¿puedo ir al centro de salud? Sí, las vacunas son universales. Lo mismo en el IMSS, o sea, el IMSS, hay muchos puestos de vacunación, ya saben, el Walmart, en la comercial, eso es muy común. Nada más, el problema de los puestos de vacunación que hay en las plazas, que casi hay ahorita en todas las plazas, es que pueden ser temporales. O sea, puede ser que hoy le estoy diciendo que están en el Walmart aquí y ya mañana no están. Entonces, claro, bueno, que la gente se acerque, pero lo que sí, todos ubicamos dónde está nuestro centro de salud que esté más cercano y ahí tiene que haber vacuna. Aquí vuelvo al respeto y a la empatía porque ya ha pasado que como hay este fenómeno de todos me quiero vacunar, entonces yo voy hoy y resulta que ya no hay vacuna, ¿no? Bueno, mañana va a haber vacuna. Entonces, sí hay vacuna, puede ser que hoy se acabó y mañana ya no haya. Hay algo que quiero mencionar. La vacuna SRP es monodosis y la vacuna SR es multidosis, porque ya hemos recibido algunas quejas. Al decir multidosis son 10 dosis, entonces hay algunos centros de salud que son más pequeños, que entonces le dicen, ahorita que junte los 10, ya les hablo. Excelente aclaración, entonces, doctora. nada más tener como eso de decir, bueno, si no me habla mañana, pues aquí voy a estar, o sea, para que insistamos en que tenemos que ser vacunados. Entonces, 198 centros de salud, podemos ir a cualquier clínica del IMSS o ISSSTE que corresponda según la derechohabiencia. Obviamente, la medicina privada, para quien lo prefiera, también está bien. Y en el caso de Querétaro, todos los centros de salud que están en el municipio, recordemos que son dosis cero. Uh-huh. Doctora, ¿tiene usted idea del costo a nivel privado de la vacuna? Porque hay gente que pues es ocupada o tiene recursos y dice, no, yo confío más. Para empezar, ¿esa dosis es confiable? Que yo lo sepa, sí, pero usted es la experta. Y segundo, el costo, doctora. Ay, qué bueno que me pregunta esto. A ver, vacuna SRP, que ya quedamos que es para niños, ¿verdad? Sí es una vacuna que la podemos encontrar en algunas unidades privadas de vacunación. Siempre verificar que sean unidades que estén verificadas, por favor, porque no es como irnos a vacunar con quien sea. Eso es importante por la red de frío que tienen las vacunas. El costo aproximado irá de 1,500 pesos más o menos. Yo les diría a los pacientes, en este momento es gratuita, son las mismas vacunas, yo me ahorraría ese dinero y acudiría a los servicios de salud. Que cada quien elija. Pero el tema de la vacuna DSR, de la doble viral, la que vamos a vacunar adolescentes y adultos, es una vacuna de uso exclusivo del sector salud. Entonces, es una vacuna que tenemos que ir al sector salud a aplicarla. Pues qué bendición, doctora, contar con esto, porque de verdad es un costo importante y que lo aprovechemos todos, doctora. Doctora, nos está llegando una llamada. Me dice que es una persona que nació en 1956 y que no sabe si se debe vacunar o no, aunque usted ya dijo mayores de 50 ya no, pero si nos puede aclarar esta pregunta, por favor, para nuestro radioescucha. Sí, hasta antes del año 1976, o sea, son los que están cumpliendo 50 años en este año, se considera inmunizados. Entonces, el riesgo de adquirir sarampión prácticamente casi se nulifica porque muchas personas pues ya no se acuerdan si tuvieron o no tuvieron y no hay quien les rectifique si tuvieron o no tuvieron. Entonces, se consideran ya prácticamente inmunizadas, ya sea porque tuvieron sarampión o porque tuvieron al menos una aplicación de vacuna. A partir de los que nacieron después del 76, bueno, pues entonces ellos todos
son candidatos si no tenemos si no nos acordamos ponernos al menos una vacunación. Aquí es importante, si yo me puse, yo no tengo ninguna vacuna, es más, estoy segura que yo nunca me he puesto una vacuna, se recomiendan las 2 dosis y se aplica así. Yo me pongo una el día de hoy y en un mes me puedo poner el refuerzo. O sea, pero estando seguros que yo no tengo pues ninguna aplicación, que es poca la gente que no tiene definitivamente. Ninguna aplicación. Y también, por favor, no utilizar las vacunas como dulces, por favor, porque también me pasa que hay personas que no le tienen miedo, ¿no?, a ninguna vacuna, y entonces se vuelven a formar y se vuelven a formar. A ver. Ay, Dios. Sí, o sea, las vacunas, si les decimos 2 dosis y con eso está bien. Y el espacio de un mes suficiente, es suficiente, porque sí me ha pasado que cada año se están vacunando de sarampión, no, o sea, 2 dosis, ¿ok? Y así como todas las vacunas tienen su periodo cuando se van a poner los refuerzos, digo, si me hablan de influenza, pues no, esa será otra historia, ¿no? Pero en general las vacunas tienen periodos y es importante respetarlos. Sí, doctora. Pues de verdad, algo más que nos quiera decir, doctora, que quede dentro de usted el poder compartir a nuestras madres de familia, a los maestros, al público en general sobre el sarampión, doctora. Sí, ahorita estamos, algo que estoy realizando, si me invitan y estoy buscando, son escuelas. Con mucho gusto estoy dando estas pláticas directamente a los padres de familia, al personal administrativo, para sensibilizarlos. ¿Por qué? Porque es importante saber de la enfermedad, pero no caer en pánico. El pánico no nos ayuda. Entonces, si me preocupo, me ocupo. Si no me ocupo, ¿para qué me preocupo? Entonces, es así. Entonces, ya dije qué es lo que nos toca a cada uno en la población, ocuparnos, verificar el tema de las vacunas y acudir a vacunación. Entonces, eso, si alguien está interesado, con mucho gusto acudimos, hacemos una plática ya más en corto, presencial o en Zoom, como prefiera la gente. La verdad es que esto ayuda mucho. A veces quedan dudas y esto y aquello, y si pasa algo que también me han preguntado mucho es, ¿podemos poner vacunas simultáneas? Sí, o sea, ejemplo, ahorita todavía estamos en la última fase del periodo invernal y me dicen, es que me dijeron que me ponen sarampión y neumococo y influenza COVID y pues de una vez el toxoide. Sí puedo. Ah, perfecto. Para que no caigan en pánico. Hay claro. gente que dice, como yo, que no nos gustan las inyecciones, bueno, pues yo nada más me pongo una, pues, pero sí se pueden aplicar simultáneas, ¿no? Sí, definitivamente, doctora. ¿Y a qué teléfono deben llamar para solicitar estas pláticas, para solicitar que incluso es posible que en esa escuela lleven la vacuna para cubrir a la población y con oportunidad se les avise a los padres de familia? Sí, claro. Bueno, puedo dar directamente mi teléfono. La verdad es que prefiero que me envíen un WhatsApp porque así hacemos contacto directo y puedo hacer la cita directamente con la escuela que esté interesada. Y escuela o el grupo que sea, La verdad es que no, yo digo escuelas, pero puede ser una institución, puede ser una iglesia. Sí, la que sea, o sea, cualquier. Finalmente somos seres humanos y claro, todos tenemos la oportunidad, doctora. Sí. Le dicto mi teléfono, es 4422-81-3572. Mi nombre es Jacquelina Aguillón. Muy bien, doctora. Pues finalmente nos puede dar su número de contacto para que la gente le consulte, ahora sí ya como médico, pediatra, alergóloga, inmunóloga. ¿Y en dónde está su consultorio, doctora? Gracias. Mi consultorio está en el TEC 100 y el teléfono del consultorio es 4422-810979. Nuevamente, por favor, doctora. 4422-810979. ¿Y en qué torre está, doctora? Estoy en la torre 3, en el 4º piso. Muy bien. Pues amigos, ahí tienen a una excelente pediatra, inmunóloga, alergóloga, que sin duda va a resolverles muchas dudas, y ustedes les comparto que es una excelente pediatra y mejor ser humano, que ustedes van a sentir mucha confianza de llevar a sus niños, a sus adolescentes, a que la doctora platique con ellos. La medicina preventiva es la única que nos va a prevenir, ahora sí valga la redundancia, para no sufrir. Doctora, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues que siempre la gente se cuide, o sea, el autocuidado. Esto que dijo de la prevención es muy importante. Y siempre me preguntan, ¿qué hago para esto?
coman bien. La alimentación es la base de verdad. Lo que comemos somos, y es en serio. Duerman, descansen. Ejercicio. La mente, Sí, la alimentación. por Yo siempre les digo a mis pacientes, dejen de consumir todo lo que venga en bolsa, por favor, ¿no? Porque tanto procesado es lo que nos ha llevado a más repuntes de cáncer. El sistema inmunológico, digo, será otro tema, pero sí, doctora, la microbiota y el sistema inmunológico. Entonces, hablando de por qué a unos nos va peor que a otros con ciertas enfermedades, pues por cómo nos estamos autocuidando. Sin duda, doctora, que eso se quede. Y bueno, amigos, por hoy es todo. Gracias, estimada doctora Jacqueline Roa Guillón, por su tiempo y por la generosidad de sus conocimientos compartidos. Gracias a RTQ, que hace posible este espacio donde hablamos de salud con médicos expertos en su especialidad. Y por supuesto, a ustedes, gentil público, que siempre está atento a nuestro programa y con estas llamadas que nos enriquecen y nos ayudan a todos. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, la próxima semana tendremos otra interesante entrevista para el cuidado de su salud y vida. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y los espero en una semana. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.